resaltar de que esta serie de mensajes no es del libro de Apocalipsis. No es del libro de Apocalipsis. Es el mensaje a las 7 iglesias que se encuentran en el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Amén. Amén. Es interesante resaltar eso porque todos sabemos que el libro de Apocalipsis, que también se llama libro de revelación, libro profético, mucho detalle, mucho simbolismo, mucho detalle en ese libro, pero no es del libro que vamos a tener esta serie de mensajes, sino el mensaje a las 7 iglesias. Hoy vamos a empezar con la primera, que se encuentra en el capítulo 2, versículo 1 al 7, y vamos a tener el tema: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero antes de entrar al texto, quisiera que vayamos al libro de Apocalipsis y vamos como introducción leer el capítulo 1 completo. Como introducción vamos a leer el capítulo 1 completo a partir del verso 4, resaltando que el libro de Apocalipsis comienza con una palabra de bienaventuranza. Si ustedes van en el capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y lo que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este libro empieza con una bienaventuranza, el versículo 3 del capítulo 1, pero también este libro termina con una bienaventuranza en el capítulo 22, versículo 7, y cito, dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Este libro empieza con una bienaventuranza y concluye también con una bienaventuranza. Ahora bien, a partir de los versículos 4 al 8 del mismo capítulo 1, Juan le da ciertas salutaciones a estas iglesias, la cual vamos a estar compartiendo esta serie de mensajes. Vamos allá, versículos 4 al 8, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que vienen con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todo el linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Nuestro Dios es el Todopoderoso. Ahora bien, es interesante resaltar que estas congregaciones fueron iglesias verdaderas. Fueron iglesias verdaderas y fueron los primeros destinatarios de estas cartas. O sea, fueron los primeros que recibieron estas cartas. Luego pasaron a las demás iglesias y hoy en día a nosotros. Hoy en día a nosotros. Del versículo 9 al 20, Juan tiene una visión, el cual quisiera leer el texto, porque hay un detalle interesante en el versículo 19 y 20 que quisiera resaltar, que va conectado con el versículo 1 del capítulo 2, donde vamos a tener nuestra exhortación esta mañana. Dice el versículo 9 del capítulo 1: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último,
escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que ha visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Quise resaltar eso porque vemos claramente en el versículo 20, para nosotros no especular ni caer en alegoría, que nos describe claramente quiénes son las 7 estrellas, y nos describe claramente quiénes son los 7 candeleros. Las 7 estrellas, los ángeles de la iglesia, los 7 candeleros, las iglesias. Amén. Amén. Sí. Hay 7 mensajes que se escribieron a estas iglesias, y cada uno, es bueno recordar, tenía un mensaje distinto. Cada iglesia tenía una peculiaridad distinta. A cada iglesia el Señor le habló de cosas particulares. Y muchos estudiosos entienden que estas iglesias representan todas las iglesias en toda parte del mundo. Lo que implica que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que se repitió allá en el tiempo de Juan, con estas 7 iglesias, una y otra vez se ha repetido y se repite una y otra vez. Amén. Entonces lo que nos interesa es que nosotros podamos entender las recomendaciones que nuestro gran Dios nos exhorta en estos mensajes a estas 7 iglesias. Entonces hoy vamos a empezar por la iglesia de Éfeso, que está basada en los capítulos 2, versículos 1 al 7. La iglesia de Éfeso. ¿Cuál es el tema de general de esta serie de mensajes? El mensaje a las 7 iglesias. Pero vamos a resaltar un subtema particular de cada amonestación que el Señor le hace, por lo menos a 5 de esta iglesia, porque hubieron 2 de ellas, y lo vamos a ver más luego, que el Señor vio en ella que se estaba manejando de la manera que debemos todos nosotros manejarlo. Amén. Pero eso nos dice que también el Señor no le exhortó Jesucristo cuando se paseaba en medio de esta iglesia. Entonces, vamos a ver varios puntos, y nuestro primer punto que nosotros vamos a observar en el texto ya mencionado es que Cristo le está dando un encargo a Juan. ¿Qué le está dando Cristo a Juan? Un encargo. Un encargo. Versículo 1. Dice: escribe el ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Qué le está diciendo Cristo a Juan? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto:
Ya nosotros vimos quiénes son las 7 estrellas y nosotros vimos quiénes son los 7 candeleros. ¿Y quién es que anda en medio de las 7, de los 7 candeleros? ¿Quién es que anda observando y supervisando a los ángeles de la iglesia, que se usa ese término? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. El mismo Cristo es que le está pasando balance a estas 7 iglesias. Es interesante resaltar, cito nuevamente, que todo lo que Juan va a escribir no fue por voluntad propia. No, Juan va a escribir lo que el Señor le dijo que escribiera a cada una de estas iglesias. Amén. A cada una de estas iglesias. Otro detalle interesante, cuando dice escribe al ángel de la iglesia, nosotros entendemos que hace referencia a los pastores de cada iglesia. ¿Por qué? Porque hay otras personas que creen que hace referencia a un ángel, basando en Hebreo 1, versículo 4, que dice que los ángeles son espíritus ministradores. Pero el asunto está que es más consciente, y yo me apego a esa interpretación que se refiere a la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor es el responsable de ministrar la palabra de Dios a la iglesia de Cristo. Amén. Juan recibe esta encomienda y el Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia. Nuestro segundo punto estará basado en los versículos 2, 3 y versículo 6. El elogio de Cristo a esta iglesia. Cristo elogió a esta iglesia de Éfeso. Versículo 2, versículo 3 y versículo 6. Cito. Dice el Señor, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Y ha sufrido y ha tenido paciencia, y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tiene esto, que aborrece la obra de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Versículo 6. Hermano, esta iglesia era una iglesia de alto trabajo. Esta iglesia era una iglesia poderosa teológicamente hablando. Esta iglesia no soportaba las falsas enseñanzas, ni los falsos apóstoles, ni los falsos maestros. A una magnitud que en el verso 6 dice, pero tiene esto, que aborrece a la obra de los nicolaítas. Hay varias especulaciones con el tema de Nicolás. Muchos dicen que Nicolás fue uno de los elegidos, ya cuando se eligieron los 7 diáconos del libro de los Hechos, y que luego este hombre se desvió y formó una secta. Pero sea cual sea este Nicolás, esta iglesia aborrecía las enseñanzas que este hombre o este sistema estaba promocionando. Esta iglesia era una iglesia bien fundamentada en las Escrituras. Esta iglesia, como cito, no soportaba a los malos, tenía una elevada y santa norma de conducta y eran sensibles al pecado. Tenían discernimiento espiritual para identificar a los falsos maestros, sabiendo que los maestros falsos son un peligro para la iglesia. Esta iglesia tenía toda esta característica. ¿Y qué hace el Señor? La elogia. Le da un elogio y reconoce toda la característica buena que tenía esta iglesia. Nuestro segundo punto, el elogio de Cristo a esta iglesia. Nuestro tercer punto está basado en el versículo 4, la amonestación del Señor. Wow, impresionante. A pesar de que esta iglesia tenía toda esta característica, el Señor, que ve lo más profundo que hay en todo nuestro ser, observó algo que ni tú ni yo podemos observar, ni tú de mí ni yo de ti. Y probablemente
también allá los hermanos no observaban. Porque solo Dios conoce la intención del corazón. Solo Dios conoce lo que está dentro de mí y dentro de ti. A una magnitud que el salmista en el Salmo 139 decía: ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde me esconderé de tu presencia? Si subieran los cielos, ahí tú estás. Si debajo de los cielos, también tú estás. Oye, todavía no tengo la palabra en mi boca cuando aquí, oh Señor, oh Jehová, tú la sabes toda. El Señor conocía esta iglesia. El hermano John MacArthur hace un comentario, y me gustaría citarlo, con relación a esta amonestación que le hace el Señor a esta iglesia de Éfeso. Dice el hermano John MacArthur: a pesar de todos los aspectos dignos de alabanza de esta iglesia, la mirada penetrante del Señor había observado una falta funesta. Aunque esta iglesia había permanecido firme en su doctrina y continuó trabajando en su servicio a Cristo, ese servicio se había convertido en algo mecánico y no devocional. Este amor que hace referencia el Señor podía incluir amor a Dios, a Cristo, a los hermanos y a un amor a los perdidos. Parece ser que esta iglesia, que era algo en trabajo, pero se había vuelto algo mecánico. Y déjame decir, hermano, que cuando nosotros nos acostumbramos a hacer las cosas una y otra vez, podemos perder el foco. Podemos perder el foco y hacer las cosas mecánicamente, en automático. Sin embargo, el Señor le dice: pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Es un peligro, amados hermanos, caer en esta situación de hacer las cosas mecánicamente y no por una devoción de quién es Dios y lo bueno que ha sido para con nosotros. Hermano, a ti y a mí lo que nos esperaba era el castigo eterno si Cristo no hubiera tenido misericordia de nosotros. Tú y yo estamos claros, y no solamente lo decimos, estamos convencidos de lo que tú y yo merecíamos en el infierno. Y por medio de Cristo, hoy tú y yo gozamos de paz para con Dios. Solamente por medio de Cristo. Pero tengo contra ti. Es interesante también ese pero que no quisiera pasar por alto. No quisiera pasar por alto. Y yo creo que el pero, cuando nosotros lo vemos, como que nos llama la atención en alguna conversación que tú y yo pudiéramos tener en un momento determinado. Por ejemplo, para poner un ejemplo trivial, por ejemplo, el compartir que tuvimos recientemente. Pastor, la comida estaba exquisita. Y en ese momento probablemente yo me pudiera sentir contento, pudiera sentirme gozoso. Pero si algún hermano o hermana dice, pero, ya ese pero baja, ¿verdad?, mi actitud, y ya me ponen atención para ver qué viene después de ese pero. Pero fue muy poca. El Señor elogia, el Señor exalta, pero tengo contra ti que ha perdido tu primer amor. Pero, iglesia de Éfeso, tengo contra ti que tú estás haciendo la cosa no devocionalmente, sino mecánicamente, en automático, y es un peligro cuando nosotros lo hacemos de esa manera. Yo, antes de pasar aquí al púlpito, estaba ahí parado y le estaba pidiendo perdón al Señor, diciéndole: Señor, perdóname, si en alguna ocasión yo me he parado en el púlpito a predicar tu palabra de una manera mecánica y no entendiendo quién tú eres y quién tú has sido para mi vida, y el privilegio que tú me concedes de compartir tu palabra. Es un peligro, amado, repito nuevamente, caer en esa situación de hacer las cosas mecánicamente, como en automático, repito nuevamente. ¿Por qué? Bueno, miremos lo que nos dicen algunos textos de las Escrituras. Por ejemplo, en Marcos 12,
versículo 28 al 31, cuando le preguntan a Jesús sobre el gran mandamiento, mira la respuesta que da Jesús. Marcos 12, 28 al 31, Jesús dice, acercándose uno de los escribas, los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Y amará al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante. Amará a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. El Señor le citó el Shema judío, algo que ellos conocían, y le resaltó que tú y yo, y ellos también, estamos llamados a amar a Dios con todo nuestro ser. Yo sé que en este cuerpo caído, a veces nos quedamos cortos. Pero como lo he dicho en otros sermones, esa es la meta. La meta es que Dios debe de ocupar en los creyentes el primer lugar. No por lo que Él me da, sino por quién es Él. Dios es bueno y misericordioso y lo ha sido para contigo y para conmigo. Pero también ese primer amor puede ser perder el amor por Dios, pero también por los hermanos. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Juan nos exhorta, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice la Biblia? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Cuál, Juan? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Aleluya. Amén. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Cuando nosotros perdemos el primer amor y el foco, puede ser que decimos muchas cosas con la boca, pero con los hechos hay otra cosa. Y es interesante que nuestro Señor Jesucristo conoce lo que hay en tu corazón, en mi corazón, en tu mente y en mi mente. Y Él sabe cuando tú estás diciendo una cosa de la manera genuina, como también cuando yo lo estoy diciendo de la manera genuina. Nuestro cuarto punto, como el Señor es bueno y el consejo de Dios para sus hijos no es para condenación, el Señor le llama a esta iglesia a arrepentimiento. Le llama a esta iglesia a arrepentimiento. Cuarto punto, un llamado a arrepentimiento. Versículo 5 dice, recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiere arrepentido. Exaltación, amonestación, un llamado a arrepentimiento. Decía un estudioso, haciendo referencia a que el Señor le dice a los hermanos de Éfeso, recuerda de donde ha caído, dice lo siguiente, y cito, el olvido es con frecuencia la causa inicial de una decadencia espiritual. Y los efesios necesitaban reconocer la seriedad de su situación. Mayor aún hablándole el mismo Señor. Estos hermanos tenían que volver a las primeras obras que habían hecho en el principio, sirviendo al Señor y a los demás con devoción. ¿Cómo que tenemos que servir? Con devoción. Cuando nosotros servimos con devoción, no hay que empujar, ni hay que llamar. Cuando servimos con devoción, el Señor nos ayuda a entender, cito nuevamente, lo bueno, compasivo, misericordioso, bondadoso, maravilloso que Dios ha sido para con nosotros. Recuerda, por tanto, donde has caído. La parte B
de este versículo 5, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Quisiera comentar algo que nuestro hermano John MacArthur cita para la edificación de la iglesia. Dice, Cristo se refiere no a su segunda venida, sino a su venida a ellos en juicio local sobre esa iglesia, ya que no hacer caso a la advertencia del Señor podría traer como consecuencia el fin de la iglesia de Éfeso, o sea, podría cerrar sus puertas como iglesia local. Hermano, cuando una iglesia vive algo mecánico y no algo devocional, Cristo, el Señor, el dueño de su iglesia, tiene la autoridad de permitir que esa iglesia cierre su puerta. Cuando una iglesia, su predicación se centra en el hombre, Cristo tiene la autoridad de quitar ese candelero. Cuando la iglesia, la exaltación a Dios no está centrada en las escrituras, también Él tiene la autoridad. Él es el dueño de su iglesia. Y Cristo le dice a los hermanos de Éfeso, detente, arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Ya por último, nuestro quinto punto, el Señor le da un consejo, según el versículo 7, y ese consejo lo vamos a ver a las 7 iglesias. Dice el verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense que está hablando en plural ahí. Porque vamos a ver eso en el mensaje a las 7 iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quisiera resaltar algo en este versículo 7 para edificación de la iglesia de Cristo. Y cito, así como la frase yo conozco tus obras, que la vamos a ver en las 7 cartas a estas iglesias, también nos vamos a encontrar, como dije ahora mismo, con esta exhortación del versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto subraya la serie o la seria responsabilidad que tienen los creyentes de prestar atención a la voz de Dios en las Escrituras. De prestar atención al Señor en las Escrituras. Es interesante resaltar, hermano, que cuando tú y yo vamos a las Escrituras, tenemos que ir con la actitud de que el Señor nos hable a nosotros. Amén. Que el Señor nos hable a nosotros, sin tener a nadie en la mente. También cuando venimos a la iglesia y nos congregamos, en la predicación, Señor, yo quiero que tú me hables a mí. Porque este punto número 7, este consejo que da el Señor es para todos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Ahora quisiera resaltar, tanto para la edificación de la iglesia que está aquí presente, como también para los demás que vean el video en una próxima ocasión, ¿qué es lo que debemos nosotros entender cuando Juan dice el que venciere? Juan nos está enseñando salvación por obra. William MacDonald comenta, y quisiera citarlo, dice, en general, un vencedor en el Nuevo Testamento es uno que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Según 1 de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5, quisiera citarlo, y nos dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bien, los hijos de Dios vamos a vencer al sistema del mundo. ¿Por qué? Porque no estamos solos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está a nuestro favor. ¿Por qué? Porque hemos sido salvados por medio de la fe en Cristo, y el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Sí, sí. ¿Quiénes vencerán? Los hijos de Dios vencerán. Los creyentes, aquellos que están anclados y conectados a Cristo, van a vencer. Así, un vencedor en Éfeso puede ser quien muestre la genuinidad, de su fe, arrepintiéndose cuando ha recaído, apartándose de su primer amor. Un creyente, la característica que tiene es que cuando escucha el consejo de Dios, cuando lee las Escrituras y ve su pecado, el Espíritu Santo lo guía en arrepentimiento. Amén. La Biblia, y Santiago habla de eso, la Biblia es como un espejo. Santiago ilustra eso, del hombre que va a ver su espejo, se ve despeinado, pero también ese hombre, después que se ve despeinado, da la espalda y se queda igual. Y es ahí que Santiago cita el verso clave de esa carta, cuando dice que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Amén. Sí. Juan concluye diciéndole a esta iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio de Dios. Cito nuevamente, esto no implica que son salvos por vencer, sino que su victoria demuestra la realidad de su experiencia de conversión. La única manera en que los hombres son salvos es por la gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todos los salvos comerán del árbol de la vida, es decir, entrarán en la vida eterna cuando Cristo vuelva a buscarlo para vivir con Él por toda una eternidad. Pero también esos que vencen, cuando escuchan la voz de Dios y analizan su vida, se arrepienten. ¿Qué dice el Señor? Arrepienten a la iglesia de Él. Ahora bien, para cerrar esta exhortación, yo quisiera compartir varios detalles. Y el primero es resaltar nuevamente que esta iglesia tenía la doctrina correcta. Sabía discernir la verdad del error. Pero recordemos que esta iglesia se volvieron fríos y sin pasión por lo que hacían. Wow. No basta solamente conocer la doctrina correcta. No basta solamente estudiar teología, y es bueno, hay que estudiar, hay que crecer en el conocimiento de Dios. No basta con tener múltiples Biblias de estudio. Tenemos que analizar cómo estamos nosotros caminando en el Evangelio. ¿Mecánicamente o devocionalmente? Aun cuando honramos al Señor con nuestras ofrendas, ¿cómo lo hacemos? ¿Mecánicamente o devocionalmente? Aun cuando yo voy a visitar a un hermano que se encuentra en una situación X, ¿cómo lo hago? ¿Mecánicamente o realmente lo hago devocionalmente? Amada iglesia, como dije al inicio, lo que el Señor le dice a esta 7 iglesias en Apocalipsis, nos lo dice a nosotros en este tiempo también. Y recordemos que el que está paseándose por medio de la iglesia es el mismo Jesucristo. No hay manera que tú y yo le encontramos nada a Cristo. Él sabe las veces que yo me he parado aquí de una manera mecánica, si lo he hecho. Él sabe. Pero Él sabe las veces también que tú hubieras congregarte de una manera mecánica. Él sabe las veces que nos paramos a adorar a Dios de una manera mecánica. Aún nosotros sepamos la verdad de Dios, esa verdad debe llevarnos nosotros a servir al Señor
compasión. Por eso, una pregunta. ¿Estamos nosotros sirviendo a Dios con pasión? Nuestra condición caída es probable que a veces sí y a veces no. Porque a veces nos envolvemos en el diario vivir y a veces, como he dicho en otros sermones, nuestro cuerpo está aquí y nuestra mente está en otro lugar. Y Dios quiere que tú y yo le amemos con todo nuestro ser. Dios quiere que tú y yo le amemos con todo nuestro ser. La teología que sabemos no ha vuelto frío. En vez de guiarnos a amar con fervor a Dios y a los demás. Peligro con eso. Si toda la Biblia que yo sé, lo que me ha llevado a mí es a servir a Dios mecánicamente y a ser frío con mis hermanos, yo tengo que detenerme. Debo detenerme y venir en arrepentimiento a Dios y suplicar su gracia y su favor. Porque ¿sabe qué? La teología no salva. Quien salva es Cristo. La teología es buena, claro que sí, porque nos ayudan a ver los textos bíblicos adecuadamente y a darle gloria a Dios, porque es lo único que se merece, y a poner a Dios en el lugar que le corresponde y a nosotros aquí debajo en el lugar que nos corresponde. Si es buena la teología. Pero si saber mucha Biblia nos llegase a envanecer y a volvernos fríos, tenemos que venir a arrepentimiento. Porque al que mucho se le da, dice la Escritura, mucho se le demandará. Amén. Dice un estudioso, esas iglesias existieron y aún existen todavía. Es el tipo de iglesia que puede tener el mensaje correcto, pero puede ser fría en la aplicación de dicho mensaje. Y aún este mensaje puede ser enseñado mecánicamente sin ninguna devoción. Wow. Pero tengo que ver a ti que ha dejado tu primer amor. Iglesia bíblica sobre escritura. Esta iglesia se fajaba. Dice el texto bíblico que era una iglesia de alto trabajo. Pero el Señor, que conoce lo más profundo, me dijo, tengo contra ti que ha perdido tu primer amor. No hay devoción en lo que tú estás haciendo. No hay pasión. No hay entrega. No hay. Arrepiéntete. Que el Señor en esta mañana nos regale arrepentimiento. Amén. Y si tú y yo nos identificamos con este primer mensaje a la iglesia de Éfeso, y tú y yo hemos caído en algo mecánico y no devocional, tenemos que venir y pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé la gracia para volver a nuestro primer amor. ¿Sabes qué? En el cielo, ¿sabes qué vamos a estar haciendo nosotros? ¿Cómo? Alabando y glorificando a Dios. Amén. Aquí la tiene que empezar. Ensayo. El que no alaba aquí, oye, hay que chequear eso si tú vas a alabar ya por una eternidad. Porque aquí es momentáneo, 2 horas, un tiempo de adoración, 40 minutos. Tengo que revisar, hermano. Dios ha sido bueno con nosotros. Él es digno de suprema alabanza. Amén. Él es digno de exaltación. Amén. Él es digno de glorificar su nombre. Amén. Él es digno de que tú y yo nos conectemos con nuestra hermana Alessandra, Isaías, adorar y exaltar su glorioso nombre. Amén. Porque Dios ha sido bueno. Amén.
para con cada uno de nosotros. Algo para cerrar. Yo creo que a muchos de los que estamos aquí les gusta el deporte. Y yo creo que algunos de nosotros, cuando ha visto un equipo, sea de cualquier índole deportivo, que nosotros nos identificamos con él, cuando ha ganado, ¿cuál ha sido nuestra reacción? Euforia, gozo, alegría, brincamos, saltamos, corremos. ¿Cuánto más entonces tú y yo debemos de exaltar, de glorificar a aquel que dejó su trono de gloria y tuvo misericordia de ti y de mí? Y que si él no hubiera tenido misericordia, tú y yo fuéramos directos para el infierno a una eternidad sin Jesús. El Salmo 100 dice: entrar por su puerta con acción de gracia, por sus atrios. ¿Cómo qué? Con alabanza. ¿Cómo es que dice el Salmo 100? Entrar por su puerta con acción de gracia, por sus atrios, con alabanza. Ahora tú estás enfermo, Dios lo sabe. Pero si no, cuando venga a congregar, entiende, como dijo el salmista David, yo me gocé por lo que me decía, a la casa de Jehová iremos. Debe ser un gozo para los hijos de Dios el congregarse, no una pesadilla. Amén. Y así como, ¡guau! Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por Cristo. Porque si Él no hubiera tenido misericordia de ti y de mí, ¿qué sería de ti y qué sería de mí? Que el Señor nos ayude y pidámosle al Señor que antes de salir de este lugar nos guíen a arrepentimiento y que podamos salir de aquí con la intención de volver a nuestro primer amor. Que cualquier detallito que Dios te dé la oportunidad de hacer para la gloria de su nombre, lo hagamos con devoción, con gozo, con alegría, sabiendo que todo lo que el Señor nos permite hacer para su gloria no es en vano. Y es un grandioso privilegio que, siendo nosotros pecadores, Dios nos da el privilegio de hablar de su grandeza. Amén. Entendamos que ser evangélico cristiano es un privilegio. Amén. Voy a repetir eso otra vez. Ser cristiano es un privilegio. Amén. Amén. Muchos quieren y no pueden. ¿Por qué? Porque Pablo, hablando a los Romanos, en el capítulo 9, dice que el Señor tendrá misericordia del que Él quiera. Esto no es del que quiere y del que brinca, sino del que Dios tiene misericordia. Si tú eres cristiana, si tú eres cristiano, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Por lo cual tú y yo deberíamos exaltar a Dios every time, todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo. Que el Señor nos ayude y pidamos su favor en oración. Amén. Señor, gracias. Padre, estamos desnudos delante de ti. Mira, oh Dios, esta exhortación de esta mañana a esta iglesia de Éfeso. Dios mío, ayúdanos a estudiar tu palabra. Pero yo te ruego, por favor, que tú nos ayudes a aplicar la misma en nuestra vida. Que podamos servirte con pasión, con devoción, con entrega, no de una manera mecánica. Padre, recuérdanos una vez más y siempre por medio de tu Espíritu Santo que tú conoces nuestra mente y nuestros corazones, que estamos desnudos delante de ti. Amén. Señor, ayúdanos a amarte a ti y a amar a nuestros hermanos, sin fingimiento, que podamos, Dios, venir en arrepentimiento y ver el privilegio maravilloso, majestuoso que tú nos has regalado de ser llamados hijos tuyos. Amén. Padre, estamos en tus manos, te necesitamos. Perdona todo pecado, toda apatía, toda actitud de pereza,
que hemos presentado a la hora de ejecutar algo, donde tu palabra enseña que todo lo que nosotros hacemos, sea que coméis o bebéis, debemos hacerlo para que tu nombre sea glorificado. Amén. Señor, perdónanos, Dios. Y guíanos, Señor, cada segundo de nuestra vida en arrepentimiento cuando nosotros lo estemos desviando del propósito que tú has llamado a tu iglesia. Gracias, Padre, por exhortaciones como esta. Y permite, oh Dios, que todo lo que podamos saber de tu palabra sea como un fuego ardiente en nuestro interior, donde tu Santo Espíritu nos ayude a ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Padre, ayúdanos, Dios. Te rogamos que tu favor sea con nosotros. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Amén.